Hola, ¿qué tal, mis amados hermanos? Les doy la más cordial bienvenida a una nueva jornada, un nuevo tiempo, ¿cierto?, de estudio bíblico, el cual damos gracias a Dios porque nos da la oportunidad nuevamente de poder estar reunidos durante este tiempo que sin duda ha sido de mucha bendición. En lo particular para mí ha sido de mucha edificación, mucho crecimiento, el ir estudiando, aprendiendo y conociendo verdades que no cambian a través del tiempo, que son firmes cada día más y que por cierto cada uno de nosotros como hijo de Dios debe ir atendiendo con mayor fuerza. Por eso, mi amado hermano, espero que en esta tarde ojalá pueda usted ya disponer este tiempo, pueda ya estar apartándose para que usted pueda escuchar y poner atención. Les animamos, ojalá en casa, que este tiempo de estudio bíblico sea un tiempo donde usted pueda concentrarse solamente en esto. Yo sé que hay muchas distracciones, sé que hay muchas cosas que pueden distraernos, pero dedíquese al Señor, dedíquese para estudiar, dedíquese para conocer y que ojalá este tiempo sea de mucha, mucha edificación para usted y para mí. Bueno, como lo anunciamos, ¿cierto? Al principio, hoy vamos a estudiar un tema, hermano, bastante interesante que por lo menos para mí siempre es muy apasionante aprender sobre esta doctrina, porque sin duda es el medio, la forma en la cual hoy día Dios manifiesta su poder de una manera muy grande. Y estoy hablando, hermanos, de la doctrina de la iglesia. La importancia de saber esta doctrina nos dará a nosotros un entendimiento y una claridad de qué es la iglesia, qué es lo que la iglesia debe cumplir, cuáles son las tareas, cuáles son las personas que están involucradas dentro de los trabajos dentro de la iglesia, y así podríamos darnos cuenta, hermanos, que la iglesia es sin duda una de las bendiciones más grandes que un creyente puede tener. Un creyente como miembro de una iglesia es un creyente que está haciendo la voluntad de Dios y que sin duda está dispuesto a entender lo que Dios quiere para su vida porque está involucrado. Vamos a revisar, hermanos, básicamente las doctrinas o los temas que vamos a ver en el día de hoy en base a esta doctrina. Y usted ya las puede ver ahí. Nosotros nos responderemos la pregunta, ¿qué es la iglesia? Porque claramente hay un mal entendimiento en muchas ocasiones de qué es lo que es la iglesia. ¿Cuándo comenzó la iglesia? ¿Cuáles son las tareas de la iglesia? ¿Cuál es el gobierno de la iglesia? Los oficios y las ordenanzas que la iglesia tiene. Por lo tanto, veremos un mix de varias cosas, hermanos, que son muy importantes de poder atenderlas. Recuerde que estamos haciendo una síntesis de cada una de estas doctrinas, por lo tanto, muchas de estas cosas están siendo bastante resumidas y simplemente están dejando una base fundamental de lo que nosotros creemos. Recuerde que siempre usted tiene la oportunidad de poder preguntar, de poder clarificar algún punto. Nuestra idea es poder ayudarle para que usted vaya creciendo y conociendo más en la palabra de Dios. Bueno, vamos a tomar entonces el primer tema que nos corresponde hoy día, o el primer punto de nuestro temario, que es ¿qué es la iglesia? Y como declaración doctrinal, hermano, la iglesia, en pocas palabras, es el cuerpo de Cristo. Creemos que Jesucristo es su cabeza y por lo tanto es la principal autoridad dentro de la iglesia. Por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, cuando hablamos que el Señor es dueño de su iglesia, entonces estamos diciendo que es algo importante, es algo de lo cual Dios está completamente comprometido. Hermanos, es importante que nosotros vayamos dándonos cuenta a la luz de la palabra de Dios que la iglesia cumple un rol fundamental dentro del plan de Dios. Por lo tanto, es importante para Dios que los creyentes puedan entender qué es la iglesia, qué función cumple. Ahí podemos ver en el libro de Efesios capítulo 5 versículos 23 al 27, si usted ya tiene una Biblia conmigo para que me vaya acompañando, Efesios capítulo 5 versículos 23 al 27, pero vamos a centrarnos hoy específicamente en el versículo 23, que es como el que da la idea. Dios está haciendo una comparación de la relación que Dios tiene con la iglesia, ocupando el ejemplo del matrimonio. Y nosotros vemos en el versículo 23, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Por lo tanto, está diciendo básicamente, primero, que Cristo es la autoridad máxima dentro de la iglesia.
la iglesia compone su cuerpo y Él es su Salvador. Por lo tanto, quien le da el sentido a la iglesia, quien le da la estructura principal, la piedra principal del ángulo, como la Escritura dice, es Jesucristo mismo. Ahora, la palabra iglesia vino de una palabra en griega que significa eclesia, que significa llamados fuera. O básicamente, hermanos, esta palabra significaba una reunión, un grupo de personas que se juntaban en cierta localidad. Ahora tenemos que ser bastante específicos. El uso de la palabra iglesia era una palabra común usada en aquellos tiempos, por lo tanto representaba muchas cosas. Podría representar inclusive una reunión en un culto pagano. Pero sin duda Dios ocupó esta palabra para referirse a los creyentes que habían sido bautizados, primero que habían recibido a Jesús como su Salvador, eran bautizados y estaban organizados, ¿cierto?, en un lugar específico, ¿cierto?, para conocer y entender la palabra de Dios. Por lo tanto, esto habla de que son llamados fuera, usando la respuesta a la palabra iglesia, son llamados fuera de un sistema mundano para vivir bajo las normas de la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú eres salvo, hermano, desde ya estás entendiendo una gran verdad. Si tú eres salvo y eres parte de una iglesia local, ¿por qué Dios habla directamente? ¿Por qué Dios confronta tu pecado? ¿Por qué Dios habla muy directamente a tu corazón, específicamente cuando estás dentro de la iglesia? Porque muchas veces en los mensajes o en los consejos que muchas veces tú recibes del pastor o de algún predicador de la palabra de Dios, tú de repente te sientes confrontado porque claramente Dios te ha sacado de un sistema, te ha sacado del mundo para que tú vivas bajo sus normas. La iglesia, hermanos, es el lugar sin duda más apreciado por Dios, es el lugar donde Dios hoy día hace su actividad, donde el Señor prepara, ¿cierto?, a la gente para que anuncie el Evangelio. Por lo tanto, es interesante ver lo que estamos aprendiendo. Vamos a entender, en pocas palabras, que esta doctrina para un creyente es importantísima, es fundamental. Todo creyente necesita estar en comunión con la iglesia. Por lo tanto, amado mío, este tema que estamos aprendiendo es fundamental. Entonces, en primer lugar, cuando volvemos al principio a preguntarnos, ¿qué es la iglesia? Bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es su autoridad. Cristo los llamó fuera del sistema mundano para que vivieran bajo sus normas. Por lo tanto, la iglesia desde ya no es una entidad religiosa, no es una entidad con un fin específico, no somos una asociación, no somos un grupo qué sé yo, que compone una parte fundamental de la sociedad, como quizás hoy día se trata de entender. Es cierto, yo creo que de alguna otra manera hay muchas normas humanas que han servido hoy en día para la propagación o quizás la tranquilidad de la iglesia, pero hermano, ninguna de esas cosas sustituyen lo que en realidad es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y por lo tanto una iglesia no se puede transformar, por ejemplo, en una propagandera política, perdón, porque la iglesia está fuera de este sistema mundano. Debe respetar el sistema, evidentemente, en el cual está inmerso. Debe respetar a sus autoridades, debe respetar a las personas que están sobre, en este caso, guiando el sistema y debe someterse a ellos. De hecho, nosotros como iglesia hoy día estamos bajo una norma que nuestras autoridades han instalado, en la cual nos dicen que no debemos reunirnos y que por lo tanto tenemos, ¿cierto?, que mantenernos en cuarentena, lo cual la iglesia debe respetar. Sin embargo, eso no significa que el sistema mundano legisla sobre la iglesia. Eso es completamente diferente porque quien guía y norma la iglesia es Jesucristo por medio de su palabra, la cual el creyente debe obedecer y respetar. Ahora, este tema, hermanos, aunque para usted suene irrelevante, de verdad ha traído a través de muchas generaciones bastantes conflictos. Y debo decir, hermano, en base a mi experiencia, en base al conocimiento que el Señor me ha dado, que creo que realmente es irrelevante saber el inicio de la iglesia.
porque la iglesia ya está, fue formada por el Señor, fue instaurada y no cabe duda que el Señor dentro de su voluntad puso la iglesia y nadie, es cierto, puede negar ese hecho. Ahora bien, es importante saberlo porque de alguna otra manera también nos ayuda a nosotros a comprender cuál es el plan de Dios, que es distinto a saber que, no sé, como algunos han tratado de pensar que la iglesia en sus inicios tiene como un marco interesante o ha marcado parte de la historia. En realidad, hermano, esos debates que quizás fundamentalmente quieren algunos llevar no es lo que básicamente el Señor quiere que nosotros nos centremos. Más bien, Dios dice, instauró su iglesia, la estableció y ese hecho nadie lo niega. Ahora bien, en cuanto a nuestra postura, en cuanto a nuestra iglesia, en cuanto al conocimiento que yo tengo, en parte a lo que leo en la Biblia y conozco en la palabra del Señor y leyendo el plan bíblico, puedo determinar, hermano, que el inicio de la iglesia se da cuando se inició o cuando fue el día de Pentecostés. Existen otras posturas, por ejemplo, que algunos dicen que inició en el ministerio de Jesucristo, otros dicen que inició dentro del plan de Dios, al principio lo sitúan con Abraham, algunos lo sitúan con Moisés. Bueno, hay muchas posturas. Y en realidad, hermanos, yo al leer la Biblia y al tener cierto una lectura simple y básica de la palabra de Dios, puedo entender que la iglesia comenzó en este día especial donde vino el Espíritu Santo de la promesa, una promesa que el Señor en el Evangelio de Juan capítulo 14 dijo que iba a mandar, dijo que iba a ayudarles, dijo que iba a darle los dones y muchas cosas más para que la iglesia pudiera mantenerse en pie. ¿Cómo puedo también concluir esto? Bueno, en Mateo capítulo 16, versículos 16 al 20, se hace el enunciado de la iglesia. Podemos ver ahí en ese capítulo, Mateo 16, versículos 16 al 20, algo bastante interesante. Si usted va a su Biblia y lee conmigo, dice lo siguiente: respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Suena bastante interesante, hermano, cada uno de estos pasajes. Y vemos aquí, en primer lugar, que la iglesia nace del corazón de Dios, nace de la idea original de Dios. De hecho, Pablo luego se encarga de explicar esto y Pablo lo usa la iglesia y lo denomina como un misterio revelado por nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hermanos, podemos llegar a tal punto concluyente de que esto era realmente un misterio, que lo que era la iglesia, que aún, ¿cierto?, los discípulos no entendieron a cabalidad lo que el Señor Jesucristo quiso decirles. De hecho, nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, cuando Jesús, ¿cierto?, estaba a punto de ser ascendido a los cielos, los discípulos le preguntan, Señor, ¿cuándo será venir, cuándo tú cumplirás tu plan con Israel? Aún, hermanos, en el momento de la ascensión, los discípulos no estaban pensando en la iglesia, estaban pensando en Israel, estaban pensando en las promesas que el Mesías podía traerle a la nación de Israel. Por lo tanto, la iglesia no estaba dentro de sus planes porque ellos todavía no entendían. Fue necesaria la obra del Espíritu Santo, la revelación a sus vidas de la palabra de Dios, el poder que ellos fueran comprendiendo cuál era el plan de Dios. No, de hecho, nosotros podemos ver en el libro de los Hechos que recién por ahí, por el capítulo 10, Pedro entiende que la salvación era para todas las personas, específicamente en el caso de Cornelio. Él entendió, hermanos, que la salvación era para todos, cuando el Señor ya en el libro de Mateo había dicho que había que ir a predicar el Evangelio a toda criatura. Por lo tanto, hermanos, podemos sentenciar con toda esta evidencia y aún más con los conceptos que el Señor ocupó ahí en Mateo 16, porque hay una frase muy importante o una forma muy importante de entender por qué el Señor no inició la iglesia, sino más bien fueron los apóstoles en el día de Pentecostés.
Nosotros podemos leer, ¿cierto? En el versículo 18, que Mateo 16 dice, yo también te digo que eres Pedro, y sobre esta roca, hablando Cristo de su vida, edificaré mi iglesia. Edificaré, tiempo futuro, ¿cierto? Y nosotros podemos darnos cuenta que esa edificación el Señor la fue mostrando progresivamente en el libro de los Hechos. Ahora, concordamos pues que Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el originador, Él es el perfecto, ¿cierto? Es el dueño de la iglesia básicamente, pero Cristo venía a algo específico, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y Cristo comenzó a preparar todo el camino para la venida del Espíritu Santo, que Él iba a ser básicamente el que iba a transmitir toda la voluntad de Dios para que su iglesia pudiese funcionar bien. La verdad, hermanos, es que en base a todo lo que yo estoy diciéndole, puedo sentenciar y puedo determinar a la luz de la Biblia que la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2 con la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ahora, vuelvo a repetir, esto es una postura que se entienda a la luz de la palabra del Señor, no es concluyente, porque los que creen que la iglesia, ¿cierto?, inició con Jesucristo, también tienen bastante evidencia para decir que Cristo fue el iniciador de la iglesia. Pero yo me quedo, hermano, con la simpleza de la palabra de Dios. Cristo, ¿cierto?, cuando le dijo a sus discípulos que iba a edificar, iba a iniciar su iglesia, yo veo una preparación, yo veo que el Señor comenzó a ponerle todas las bases, todo lo que ellos debían hacer, cómo ellos debían llevar el Evangelio, cómo ellos debían comportarse, cómo ellos debían hablar, etcétera, etcétera. Pero Cristo no podía quedarse acá en la tierra, tenía que irse, Cristo tenía que seguir cumpliendo una misión arriba en los cielos y por lo tanto quien iba a cumplir esa función específica y que lo vemos hasta el día de hoy operando activamente dentro de la iglesia es el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos míos, no pudo haber sido hasta la venida del Espíritu Santo que la iglesia comenzó, digámoslo así, oficialmente con las instrucciones dadas por su Señor, con las normas establecidas por Él y en la palabra de Dios, que la iglesia comenzó, ¿cierto?, a dar los pasos necesarios, como actualmente hoy día la conocemos. De hecho, nuestro ejemplo, hermano, de iglesia es la iglesia apostólica, es la iglesia el caso de la iglesia de los hechos. No sacamos ejemplo del tiempo de los apóstoles, más lo que sacamos ahí son principios y enseñanzas fundamentales. Pero los ejemplos de cómo nosotros como iglesia debemos manejarnos son básicamente los ejemplos sacados de la iglesia apostólica. Por ello podemos concluir que este pensamiento nos lleva a que la iglesia pudo haberse originado en el tiempo, o pudo haber dado inicio, más bien dicho, en el tiempo o en el día de Pentecostés. Si tiene alguna duda, alguna consulta en base a este punto, vuelvo a repetir, la puede hacer y yo gustoso puedo compartir con usted lo que yo pienso básicamente en este punto. Ahora bien, vuelvo a repetir, no hay que perderse en esta área, no hay que perderse. En un momento dije que era irrelevante, porque claro, Dios da la idea de la iglesia como algo ya formado, ya algo que está en proceso y que tiene su plan y que tiene que cumplirse. Por lo tanto, saber o no saber el origen de la iglesia no será, no que diga que no sea importante, pero no nos lleva, ¿cierto?, a ningún conflicto, porque la iglesia está, sus normas están, la Biblia dice que los creyentes deben afiliarse a la iglesia, deben estar involucrados dentro de la iglesia, por lo tanto eso es lo que basta. Pero es siempre muy interesante saber los inicios de la iglesia. Por lo tanto, ya sabemos qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Son creyentes salvados, bautizados, organizados, ¿cierto?, en una localidad fuera del sistema mundano, ¿cierto?, y guiados por las normas de la palabra de Dios, que inició su proceso, ¿cierto?, como lo podemos ver hasta el día de hoy, en el día de Pentecostés con la venida del Espíritu Santo. Eso es lo que podemos decir hasta este momento con lo que es la iglesia y el inicio de la iglesia. Vamos a ver el tercer punto, las tareas de la iglesia. Y aquí, hermanos, yo debo decir que para poder llegar a este punto uno tiene que estar involucrado dentro de la iglesia. ¿Y por qué debo
debo aplicar esto? Quizás si hay alguna visita que no está viendo, a lo mejor esto no lo va a entender porque básicamente esto lo entiende un creyente que es parte de la iglesia y es salvado por la gracia del Señor y por lo tanto tiene esos requisitos mínimos. Por lo tanto, si hay una visita que no esté escuchando, está viendo este estudio bíblico, bueno, también le puede servir, pero básicamente la dirección es para aquellos que ya son salvos. Y para los que son salvos, hermanos, debo decir que las ideas que muchos tienen de la iglesia son completamente erradas y completamente fuera de lo que el Señor quiere. Muchas veces se ha intentado pensar que la iglesia, hermanos, debe ser una entidad en la cual debe beneficiar y bendecir a todas las personas. Me explico. Básicamente como centros de ayuda, como centros de rehabilitación, como centros educativos, como centros de apoyo material y económico. Ahora bien, dentro de las dones y más bien dicho, dentro de los talentos que el Señor ha dado, cada uno de nosotros está llamado a poner por obra cada una de esas cosas. Por lo tanto, una iglesia puede ayudar materialmente, puede ayudar socialmente, puede ayudar anímicamente, puede, cierto, generar lazos con la comunidad, puede generar ciertos medios, cierto, de propagación, puede ser una institución que a lo mejor pueda dar alguna beneficencia. Hermano, podríamos enumerar, pueden crearse centros educativos, pueden crearse colegios, pueden crearse centros para el cuidado de los niños, de los abandonados, etcétera, etcétera. Podemos pensar, hermano, y todas esas cosas están bien, están bien. Si una iglesia puede hacerlo, amén. Es así. Pero nada sustituye, hermano, nada implica que la iglesia deje de cumplir la primera responsabilidad que tiene en la tierra y por qué el Señor la dejó en la tierra. Hermano, si la iglesia no cumple estos propósitos, la iglesia entonces no sirve absolutamente para nada, y se lo digo así abiertamente. Una iglesia que ha dejado de hacer esto es una iglesia que ha perdido completamente el norte. Y por eso digo, hermanos, que la iglesia no debe caer en el engaño del pecado, postergando una cosa que es fundamental para hacer otra cosa que a veces no es prioritaria. La iglesia tiene como tarea fundamental cumplir con la gran comisión entregada por el Señor. Esta es la de predicar el Evangelio, hacer discípulos, bautizar y enseñar la palabra de Dios como la única regla de autoridad y de fe. ¿Cómo nosotros entendemos esto? Bueno, fue la ordenanza que el Señor le dejó a sus discípulos antes de partir. Les dijo en Mateo 28, 19 y 20, yo creo que es un versículo muy conocido por todos ustedes, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, la tarea principal de una iglesia es cumplir con esta misión. Si una iglesia no evangeliza, si una iglesia no bautiza, si una iglesia no discipula o enseña la palabra de Dios, entonces es una iglesia que ha perdido completamente su norte. Hermano, hay iglesias que están muy involucradas en áreas sociales, en áreas como de deporte, de recreación. Y vuelvo a repetir, hermanos, sin ánimo de ofender a ninguna iglesia que haga esas cosas, por supuesto que esas cosas están muy bien, si la iglesia no pierde su objetivo principal. O sea, esto nos dice que todo lo que una iglesia pueda hacer, ya sea ayuda social, ayuda material, ayuda de compañía, podríamos agregar un montón de cosas, tiene que involucrar el cumplimiento de la gran comisión. En pocas palabras, hermanos, no sirve de nada que nosotros, por ejemplo, abramos las puertas de nuestras iglesias, pongamos ollas comunes para empezar a dar alimento, por ejemplo, a la gente necesitada, y nos quedemos solamente en eso. La iglesia debiera aprovechar esa instancia para poder hablar el Evangelio. De hecho, nosotros lo tomamos como ejemplo de la iglesia de los Hechos. En el libro en los primeros capítulos nos dice que la iglesia
cumplía esto llamado, crecía en número, crecía, ¿cierto?, en conocimiento de la palabra del Señor, y la Biblia termina sentenciando que la iglesia tenía favor con todo el pueblo, ¿cierto? Y la gente los alababa. Esto significaba, hermano, que la iglesia estaba cumpliendo un papel preponderante dentro de la sociedad, estaba haciendo un cambio, estaban demostrando a las personas, ¿cierto?, su conocimiento y su transformación en una nueva vida, porque esto también nos debe decir que una iglesia que verdaderamente está cumpliendo la gran comisión, hermano, no se va a quedar encerrado en cuatro paredes, va a querer hacer algo. Y nosotros hemos comprobado, hermano, que el cumplimiento de la gran comisión, el aplicar la verdad de Dios, el salir a evangelizar, el poder enseñarle a las personas la palabra del Señor, el poder llevarlo en el bautismo a los pies de Cristo, hermanos, nos ha traído como resultado bendición. Y esa bendición, hermano, hemos querido nosotros, digámoslo, acrecentarla. ¿Cómo? Ayudando quizás en sus necesidades a los necesitados, saliendo a visitar a aquellos que lo requieran, estando atentos, ¿cierto?, para poder suplir quizás las necesidades de ciertas personas. O sea, de alguna otra manera, hermano, el cumplimiento de la gran comisión te lleva, hermano, a hacer buenas obras. Esa es la parte fundamental de una iglesia. Pero una iglesia que sustituye las buenas obras por dejar de hacer la misión principal o la tarea principal está completamente perdida. Por lo tanto, la iglesia nunca será un centro social, nunca será un centro de entretenimiento. No podremos nosotros simplemente decir, mire, si nosotros hacemos esto, vamos a llamar la atención, pero sustituimos lo otro, que es lo más importante, hermanos. Hay iglesias, hermanos, que aunque usted no lo crea, han dejado la enseñanza de la palabra de Dios, han dejado, ¿cierto?, el evangelismo, han dejado el discipulado y se han concentrado en llevar los panes y los peces, y lo cual le ha traído buenos réditos porque las iglesias se han llenado, pero lamentablemente no hay crecimiento, no hay estabilidad porque la gente busca el beneficio más que el conocer a Cristo. Y una iglesia que sustituye eso, lamentablemente, alguien que ayude simplemente al necesitado o al huérfano, a la viuda, cosas que la Biblia nos pide que lo hagamos y que debemos hacerlo porque esa es la religión verdadera, como dice el libro de Santiago. Pero en toda la escritura está implícita cuál es la función principal de la iglesia. Cumplir la gran comisión, llevando el evangelio a toda criatura, discipulando, bautizando y enseñándoles que guarden la palabra de Dios como regla de autoridad y de fe sobre sus vidas. Eso por lo menos nosotros lo creemos abiertamente. Es nuestra declaración doctrinal, por lo tanto, nunca nosotros sustituiremos, nunca cambiaremos el plan original de Dios por tratar de agradar a las personas en ciertas cosas. Ahora bien, creo que también como iglesia tenemos que aumentar las buenas obras. Y creo que como iglesia, más que nunca, se nos está dando la oportunidad de mostrar a Jesucristo a través de nuestras acciones. No solamente llevando el Evangelio, sino también quizás ayudando a aquel que lo necesita. Y créame que mucha gente va a llegar a Jesús porque se está cumpliendo la gran comisión y a la misma vez se está dando un buen testimonio del Evangelio. Por lo tanto, hermanos, la tarea fundamental de una iglesia es cumplir la gran comisión. Espero que hasta este momento, hermano, usted esté más o menos ya comprendiendo las verdades que el Señor quiere para su vida, para mi vida, y que nosotros podamos entender que el Señor busca que nosotros conozcamos un poco más de esta verdad. Bien, entonces, seguimos entonces en lo que hemos estado aprendiendo entonces en este tiempo de conocer la doctrina de la iglesia. Hemos aprendido básicamente, y se los vuelvo a mostrar, qué es la iglesia, cuándo inició la iglesia y cuál es la tarea o las tareas fundamentales que son básicamente cumplir la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo. Hoy día, ¿no? Y ahora nos corresponde aprender sobre el gobierno de la iglesia. Y sin duda, hermanos, también este ha sido un tema polémico, especialmente en contextos más bien de iglesias, eh, podríamos decirlo, de denominación más pentecostal, ¿cierto? De cortes más carismáticos, donde se ha visto una transgresión finalmente al cómo una iglesia se debe llevar.
existen distintos tipos de gobiernos, algunos, ¿cierto?, donde existe un grupo de ancianos, ¿cierto?, que gobierna y legisla sobre los destinos de la iglesia, los tipos de iglesias federales, ¿cierto?, donde hay un distrito, ¿cierto?, donde se van enviando distintas comisiones. Otros existen como especies de entidades extra donde se forman pastores y donde esas entidades van formando iglesias y se van mandando los pastores de acuerdo a una terna o alguna elección que quizás se haga dentro de las congregaciones. La verdad, hermanos, es que la Biblia es bastante clara en mostrarnos cuál es la forma de gobierno que existe dentro de una iglesia. Y dentro de esto, hermanos, se nos ha enseñado a través de los años, y en verdad yo creo que es algo que yo lo creo, pero que también, hermanos, no ha sido bien explicado porque se ha suprimido una parte solamente para ensalzar una. Ahora, nosotros creemos, o yo al menos creo, en el gobierno teocrático congregacional. Lo más probable es que usted va a ir a los que son más estudiosos van a ir a buscarlo a algún libro, ¿cierto?, de teología y no va a encontrar esta descripción. Porque la verdad, hermanos, es que cuando nosotros llegamos a la conclusión de este tipo de gobierno, es que nosotros determinamos en primer lugar que la autoridad máxima dentro de una iglesia siempre será Jesucristo. Teocrático habla de esto, que Dios es la autoridad, que Dios es el gobernador, que Dios es el que tiene la última palabra a través de las escrituras. Pero también congregacional porque la Biblia le dice, en Mateo 16 nosotros lo vimos, que se le entrega esa autoridad a la iglesia. O sea, Dios le dijo a la iglesia que todo lo que desatares en los cielos será atado arriba y viceversa, ¿cierto? Por lo tanto, habla de una autoridad que la iglesia tiene, congregacional. Pero bien, pues, dentro de esta autoridad, debemos recordar, hermanos, que nosotros como hombres somos carnales. Por lo tanto, hermano mío, dentro de la congregación existen creyentes espirituales y existen creyentes también carnalmente hablando, son muy guiados por su carne. Por lo tanto, las cosas sagradas, hermanos, corresponden, ¿cierto?, a los que son espiritualmente maduros, a las personas que espiritualmente tienen un conocimiento y tienen un temor de Dios. Una persona que ande en carnalidad, a pesar de que muchas veces puede aceptar la palabra de Dios, se va a querer rebelar contra lo establecido, porque básicamente, hermano, cuando hablamos de gobierno, hablamos de guía, de control. Y eso es que básicamente a veces las personas no están dispuestas a permitir que el Señor haga en sus vidas. ¿Por qué creemos en este gobierno teocrático congregacional? Primero, Cristo es la cabeza y la autoridad principal de la iglesia y con la dirección de las Escrituras, la iglesia tiene la autoridad frente a decisiones que en ella tomen. Ahora bien, dentro de este orden, el Señor estableció quiénes son los que deben tomar las decisiones. Por ejemplo, en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6, se nos da el ejemplo de la elección de los diáconos. Y aun cuando nosotros vemos, ¿cierto?, que los hermanos, ¿cierto?, fueron los que propusieron nombres, la decisión final pasó por los apóstoles. Se puede leerlo ahí en Hechos capítulo 6, versículo 1 al 6. Pero hay un versículo aún más claro, que se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 15, versículo 22, donde se habla, ¿cierto?, de el envío que se hizo de Pablo y Bernabé a sus viajes misioneros. Y ahí en Hechos 15:22 leemos lo siguiente, dice, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé que se me fue aquí, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Vea, hermano, los detalles. Vea usted, hermano, el orden establecido. Dice la Biblia que primero le pareció bien a quienes, a los apóstoles, luego habló de los ancianos y luego habló de la iglesia, de todo el cuerpo. Ahora bien, en este caso, hermanos, nosotros podemos ver a los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia como un cuerpo único. Recordemos pues que dentro de la autoridad que se tiene, Cristo es la cabeza principal y Cristo, ¿cierto?, es el dueño de su iglesia.
y todos los demás componemos su cuerpo. Esto nos quiere decir, hermanos, que cuando nosotros entendemos esta verdad, es que cuando Dios habla de apóstoles, ancianos, es que Dios estableció dentro de su iglesia hermanos con un cierto compromiso, con una cierta guía, con una cierta conocimiento espiritual para poder dirigir a la iglesia en total. Esto pareciera, hermanos, hoy día ser bastante como autoritario, porque de verdad hoy en día mucha gente se rebela contra la autoridad, mucha gente no está dispuesta a someterse a las autoridades. Sin embargo, la Escritura en Romanos capítulo 13 nos habla profundamente que ninguna autoridad es impuesta si no es por voluntad de Dios. Y la iglesia, hermano, no está exenta de esta verdad. El Señor estableció autoridades que más adelante las vamos a ver. Por lo tanto, la iglesia, hermano, bajo la autoridad del Señor, entendió que tenían que tomar decisiones en base a lo que el Señor pedía en las Escrituras, pero con una guía. Y la guía en aquellos tiempos eran los apóstoles, y luego habla de los ancianos, lo que después se les denomina los pastores. Luego, ¿cierto? Nosotros vemos que el ministerio apostólico va terminando y nosotros vamos viendo el paso, ¿cierto? De que los ancianos, o en este caso los pastores, comienzan a tomar el liderazgo, la autoridad dentro de las iglesias. Por lo tanto, hermano, dentro de una congregación, dentro de una iglesia, el gobierno tiene que ser guiado por una autoridad. Y en esa autoridad radica la autoridad del pastor dada por el Señor. Podemos ver entonces en las Escrituras que entonces el gobierno real que existe es aquel que Cristo es la cabeza de la iglesia y en base, cierto, a la dirección de las Escrituras, la iglesia debe tomar decisiones y esas decisiones pasan por autoridades que el Señor ha establecido dentro de las congregaciones para el beneficio del cuerpo de Cristo. Por ello, la responsabilidad de los creyentes y de los hermanos de las congregaciones es orar por sus pastores, orar por los siervos que están ahí a cargo de las iglesias para que ellos no pierdan su comunión espiritual con el Señor, para que ellos no dejen de anunciar la palabra de Dios, para que ellos puedan tener sabiduría espiritual para guiar las congregaciones. Recuerden que Cristo es la cabeza de la iglesia, por lo tanto, al tener esa responsabilidad, los pastores que están guiando las congregaciones deben tener autoridad espiritual, guiado por la palabra de Dios, para poder guiar bien la congregación. Por ello nosotros vemos que todos los demás sistemas que finalmente terminan recayendo en la autoridad de un solo hombre, donde hay corporaciones, terminan siendo todas carnales y terminan todas cayendo en malos ejemplos o en malos testimonios. Pero sin embargo, cuando existe esta armonía, donde siempre Cristo será la última palabra, a través de las enseñanzas escriturales, donde nuestro Señor Jesucristo tendrá la preeminencia, donde cada líder buscará la dirección por medio de la oración, buscará la respuesta bíblica para sentenciar alguna decisión o algún tema, hermano. Y en esa dirección la iglesia puede confiar porque la autoridad que Dios le entregó a ese pastor está siendo bien dirigida porque ese pastor está buscando cumplir la palabra de Dios en todo ámbito. Muchas veces en ámbitos de decisiones que involucran cambios bien radicales dentro de la iglesia, llámese quizás un cambio de destino, un cambio, ¿cierto?, en cuanto a qué sé yo, direcciones, etcétera, elección de hermanos, enseñanza de la palabra de Dios, o temas tan cotidianos, ¿cierto?, como elegir, ¿cierto?, ciertas cosas que son tan importantes, la administración dentro de la iglesia. El pastor necesita la sabiduría espiritual para poder guiar bien la iglesia, pues ese pastor tiene que estar bajo la autoridad de su Señor. Por eso ore por su pastor, ore por sus pastores, porque ellos necesitan la guía del Señor para tomar buenas decisiones dentro de la iglesia. Por lo tanto, amados míos, el gobierno que debe existir dentro de una congregación es en el cual Cristo es la autoridad máxima y la congregación se sujeta a su autoridad, guiada por sus pastores, guiadas por la palabra de Dios. La iglesia es autónoma e independiente y no puede ser gobernada por ninguna entidad externa a la iglesia.
ya que esto es completamente antibíblico. No puede existir una agencia, una corporación, una denominación, por muy cristiana que sea. Hermanos, por ejemplo, yo estudié en una facultad teológica y a pesar de yo haber estudiado por largos años, ¿cierto?, en un seminario bíblico, ese seminario bíblico a mí no me hizo pastor. Lo que me hizo pastor fue estar dentro de una congregación, dentro de la autoridad de una iglesia, y esa iglesia reconoció en mí el llamado que ellos tenían. Por lo tanto, cada pastor va a cumplir su rol, su responsabilidad bajo la dirección y la gobernación de una iglesia bajo los principios bíblicos. Y volvemos a insistir, la iglesia es autónoma e independiente, o sea, cada iglesia local se maneja y se guía de acuerdo a los principios que Dios enseña en su palabra y por lo tanto esto nos indica que cada iglesia es independiente en cada una de ellas. Dentro del peligro, lamentablemente, de la extrema independencia, es que muchos creyentes, lamentablemente, no buscan consejo, no buscan dirección, y muchos pastores, muchas veces sin conocimiento, sin un llamado acabado en la palabra de Dios, a veces están inclinándose hacia doctrinas equivocadas. Por eso, hermanos, nuestra responsabilidad como iglesia bíblica bautista acá en el bosque es enseñarle a usted estas bases doctrinales para que usted esté seguro, hermano, que en la iglesia en la cual usted participa es una iglesia que se guía bajo los principios de la palabra de Dios, bajo la autoridad de su Señor que estableció esta iglesia y por lo tanto ninguno de nosotros será dueño o digámoslo, el protagonista principal de la iglesia. Hay siempre dos extremos, lamentablemente. Existe esa postura en la cual se dice que los pastores son como los reyes dentro de la iglesia, son tratados como básicamente como seres de otro planeta, lo cual está completamente equivocado. Pero por otro lado existe la otra posición, donde la iglesia trata al pastor como un empleado, como un trabajador dentro de la iglesia. Y la verdad, hermano, en que el pastor no es un empleado de la iglesia. Su Señor es Jesús. Y por lo tanto, a quien debe rendirle cuenta es al Señor, no a la congregación. Por lo tanto, a esos dos extremos muchas veces están demasiado dispares. Nosotros tenemos que tener el equilibrio espiritual que el Señor nos dice. Un gobierno donde Cristo es la autoridad máxima y eso nunca se tiene que olvidar, donde sus principios son fundamentales, pero con la dirección de un pastor guiado por la palabra de Dios, eso es lo que hace que el cuerpo de Cristo funcione ordenadamente. Cualquier duda que consulta que usted tenga, vuelvo a repetir, puede hacerla sin ningún problema. Entonces estamos estudiando la doctrina de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Ya aprendimos, ¿cierto? Son llamados fuera para vivir fuera de los patrones mundanos, guiados, ¿cierto? Por el Señor, que ella es su cabeza, ¿cierto? Los inicios de la iglesia logramos, ¿cierto?, entender bajo lo que nosotros estamos conociendo, que la iglesia inició en el día de Pentecostés, ¿cierto?, con la venida del Espíritu Santo. Luego, las tareas de la iglesia, cumplir la gran comisión, que es la tarea fundamental. Y finalmente determinamos cuál es el gobierno de la iglesia. Un gobierno teocrático donde Cristo es la autoridad máxima, donde Él tiene el poder, donde Él tiene la autoridad en base a lo que la Escritura nos dice, guiado por un pastor que guía a la congregación bajo la autoridad de Cristo y bajo la autoridad de la palabra de Dios. Esto nos lleva al próximo punto, hermano, lo que son los oficios dentro de la iglesia. Creo que ya los hablamos ampliamente, pero nunca están de más poder conocerlo. Los únicos oficios que existen dentro de la iglesia son dos. El primero de ellos son los pastores y los diáconos. Aunque dentro de esto, hermano, también se ha ampliado la idea en base a lo que el Señor nos dice en el libro de Efesios, a los evangelistas y a los maestros. Pero básicamente, hermanos, los evangelistas cumplen una tarea llevando el evangelio, enviado por una iglesia, ¿cierto?, para llevarlo afuera. Y los maestros, ¿cierto?, son personas que están bajo la autoridad de un pastor para guiar, ¿cierto?, a un grupo pequeño del rebaño dentro de la iglesia. Por lo tanto, son dones fundamentales. Pero a quien se le entregó la responsabilidad de guiar estos dones, siempre será el pastor. En una iglesia, por ejemplo, hay dones, está el don de la enseñanza, está el don de la misericordia,
está el don de la fe y muchos más que yo los compartí, ¿cierto?, en un estudio anterior. Y si usted no tiene ese estudio de los dones, por favor, hágamelo saber para yo poder enviárselo. Pero, hermano, será el pastor de una iglesia el cual determine y el cual guíe esa congregación de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya lo hablamos anteriormente. Pero en este oficio pastoral, Dios le entrega a él la responsabilidad de poder guiar la iglesia. Yo creo que lo hice mención, hermano, lo hice mención en la doctrina de los ángeles. Recuerde que hablamos acerca de esta doctrina y hablamos, ¿cierto?, de esta denominación ángel, ¿cierto?, un ser espiritual, un ser enviado o que cumple un propósito. Pero si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo número 2 y capítulo número 3, se le denomina ángel a un personaje de una iglesia. Y si el ángel, hermano, no cumple la misión de poder llevar el evangelio, de poder hablar, aquí se está hablando de un ángel que tiene una participación activa, un ángel que guía, un ángel que habla, un ángel que lidera. Por lo tanto, el concepto de ángel se le aplica al pastor de la iglesia, a la autoridad sobre esa iglesia. Ahora, no es que él sea un ser mejor o más especial o que brille con luz propia, no, hermanos. Se le aplica el ángel porque tiene un llamado específico, tiene una responsabilidad como mensajero, a ese concepto se aplica. Solamente queda en la santa voluntad del Señor porque Dios le puso cierto ángel a los pastores. El nombre más común que se escucha en la palabra de Dios son pastores, o sea, son, digámoslo, hombres llamados por el Señor a cumplir la función que Él vino a hacer. Él es el buen pastor y por lo tanto ellos deben guiar el rebaño de acorde a lo que su maestro vino a hacer. En 1 Timoteo capítulo 3 vemos, ¿cierto?, profundamente los, digámoslo, los requisitos, más bien dicho, que un pastor debe tener. Y dentro de esto, hermano, yo quiero sentenciar una verdad que para mí es fundamental, y yo lo hablo como pastor. ¿Por qué lo digo? Porque como pastor, hermano, a mí me cabe la responsabilidad de guiar bien mi congregación, de poder hacer bien las cosas. Por eso usted tiene que siempre orar por mí, para que Dios me dé sabiduría para poder guiar bien la iglesia. También tenemos al pastor Jaime, en el cual usted también tiene que orar para que Dios también le dé sabiduría para que cumpla bien su ministerio. Pero los pastores, hermanos, dice en 1 Timoteo 3 del 1 al 7, dice: palabra fiel si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado olvido, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Una serie de requisitos, hermanos, que si usted lo ve, cada uno de estos requisitos son testimoniales. Básicamente lo que el pastor debe cumplir es una tarea en donde él se involucra con la gente, pero a la misma vez él debe mostrar con su vida las marcas de Cristo. Y honestamente yo debo decirle que cada pastor siempre está luchando contra su carnalidad, contra sus pecados, para no caer en descrédito, para no caer, ¿cierto?, en el lazo del diablo. Tristemente, ¿cierto?, vemos que el diablo está buscando una y otra vez a los pastores para hacerlos caer, para hacerlos tropezar, para dejarlos mal. Pero yo soy un convencido, hermanos, que aquí Dios está estableciendo normas básicas de conducta de un pastor, el cual si un pastor se aprovecha de su llamado de confianza, que es estar a cargo del ministerio que el Señor le entregó, y si transgrede cada uno de estos puntos, hermanos, claramente este pastor deja de cumplir la función. Ahora bien, me gusta la frase dentro donde dice que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en juicio con toda honestidad. O sea, está diciendo que en algún momento él va a tener problemas con sus hijos. Le va a costar en algún momento, porque los hijos de repente son medio rebeldones y tienen esa lucha.
Muchas veces nosotros hemos visto el testimonio de buenos pastores, de buenos siervos del Señor, que son grandes siervos de Dios, pero sus hijos dejan mucho que desear. Ahí, hermano, aplica este principio, la honestidad del pastor, la sinceridad de él, el declarar que está luchando, hermano, el querer, el ver su testimonio, si él está peleando, hermano, usted tiene que reconocer esas cosas. La Biblia nos manda y le manda a usted como parte del cuerpo de Cristo a reconocer a los pastores, a obedecerles, a estar sujetos a ellos, porque son la autoridad que Dios estableció, hermanos. Yo como pastor no me estoy poniendo como en una altura, en un podium, porque el que más se le da, más se le demanda. Y el pastor, hermano, será el primero en tener que responder delante de Dios. Es más, tal grado es la responsabilidad que tiene el pastor, que el pastor tendrá que en algún momento pararse delante de su Señor y rendir cuenta por la vida espiritual de cada uno de ustedes. Por lo tanto, no es fácil, hermano, el llamado al ministerio. Es un llamado que implica una rendición por completo de todo tu ser. Por eso la responsabilidad de la iglesia es amar, apreciar y bendecir a sus pastores, el apoyarles, el animarles, el estar constantemente siendo de bendición para cada uno de ellos. Por ejemplo, yo veía hace poquito un reportaje de un pastor en el Medio Oriente, hermano, y por eso el Señor quizás comparó este ejemplo o le puso este título, porque los pastores, el pastor, cuando llevaba a las ovejas, ¿cierto?, al monte, ¿cierto?, a lugares, ¿cierto?, desérticos, para poder, para poder comer un buen pasto, tomar una buena agua, y se hacía de noche, el pastor se refugiaba entre las ovejas, se abrigaba en medio de las ovejas porque las ovejas le proveían el calor. Al otro día, ¿cierto? Él ordeñaba una oveja para poder tomar su leche o llevaba queso, ¿cierto? Fabricado, ¿cierto? Por la leche de esas ovejas. Por lo tanto, podemos ver ahí implícitamente lo que 1 Corintios 9 nos dice, que un pastor debe ser cuidado por la congregación, debe velar por sus necesidades. Yo no estoy llorando, hermano, porque yo agradezco a Dios tener una iglesia que ama a su pastor y que se preocupa constantemente de ello. Doy gracias al Señor porque estoy en una iglesia, hermano, que cumple su responsabilidad. Pero aún más la Biblia dice que debe usted seguir orando, seguir animando, seguir bendiciendo y orando para que el Señor levante más pastores de nuestra iglesia. ¿Usted cree que no, se tiene que conformar con este? Tienen que haber más pastores. Tienen que, tienen que levantarse más jóvenes para que el Señor ponga más siervos del Señor para que la obra del Señor siga creciendo. Dentro del entonces de la iglesia existe un oficio fundamental y necesario que es el pastor. Pero hay otro oficio también muy importante, hermano, al cual yo estoy orando al Señor para que el Señor lo envíe pronto, o los envíe pronto, que es el de diácono. ¿Y por qué decimos que es un oficio? Porque el diácono se dedica exclusivamente a trabajar en las necesidades de la iglesia. Ahí podemos ver ampliamente en el libro de los Hechos, en la elección, en capítulo 6, de la elección de los diáconos, pero también en 1 Timoteo 3, 8 al 10 también se habla de las condiciones que ellos tienen. También tienen que ser hermanos espirituales de buen testimonio, que sean reconocidos por la iglesia por su fidelidad y por su trabajo. Yo oro al Señor, hermano, porque nuestra iglesia necesita diáconos. Nuestra iglesia necesita hermanos que tengan como oficio servir a la iglesia, estar llamado a cumplir, ¿cierto?, la responsabilidad que Dios puso de poder apoyar las necesidades de otros. Y yo estoy orando por algunos y Dios me dé la sabiduría como pastor, porque para que se levanten diáconos se necesita la dirección de un pastor para que esos diáconos puedan entrar al servicio del ministerio. Por lo tanto, ore por su pastor, hermano, ore por su pastor para que Dios le dé la sabiduría para encontrar esos hermanos de buen testimonio y que cuando sean presentados delante de Dios, usted los reconozca como tales. ¿Por qué? Porque han cumplido, ¿cierto?, un testimonio real dentro de la iglesia. Así que oremos, hermano. ¿Se da cuenta, hermano, que cuando nosotros vemos la iglesia, nosotros lo vemos como un cuerpo compacto, como un cuerpo que aquí no hay uno mejor y otro más charcha? No, aquí no hay uno que es iluminado y usted está para los mandados. Todos somos necesarios. El pastor sin una iglesia no es pastor, hermano. Si tú no tienes un cuerpo a quien guiar, no eres pastor. ¿Por qué? Porque el pastor guía ovejas, está cumpliendo la responsabilidad de poder enseñarle a otros.
Pero también una iglesia sin pastor no tiene guía, no tiene dirección. Hay iglesias que existen, hermanos, que se denominan, ¿cierto?, hermanos libres, o sea que ellos no tienen autoridad humana y por lo tanto ellos son guiados, ¿cierto?, supuestamente por el Señor Jesucristo, reciben la instrucción del cielo y ellos son guiados por eso. Pero siempre tiene que haber un líder, siempre tiene que haber alguien que tiene que cortar el queque, siempre va a haber alguien que tendrá mayor responsabilidad. Y también con esto sentenciamos una verdad bíblica: no existen las pastoras. No, hermanos. El llamado al ministerio pastoral es al hombre. ¿Por qué? Porque según la Biblia dice, la palabra del Señor dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer. O sea, está hablando, hermano, que tiene que tener una esposa. Por lo tanto, mi esposa no es pastora, porque ella no tiene el llamado al pastorado. El que tiene el llamado al pastorado soy yo, el hombre. Por lo tanto, las iglesias que intentan decir que también hay un ministerio pastoral femenino, caen en errores de enseñanza doctrinales, porque en la iglesia donde nosotros tomamos los ejemplos, que es la iglesia apostólica, nunca vemos el ministerio apostólico, más bien pastoral de una mujer. Al contrario, siempre lo que vemos son ancianos guiando la congregación, y esto está en perfecta armonía con por el orden establecido por el Señor desde el principio de la creación, que el hombre es cabeza y por lo tanto él guía. No está diciendo que la mujer es un ser inferior, vuelvo a repetir. No, nunca Dios ha dicho eso. Pero dentro del orden que el Señor estableció, el ministerio del pastorado se le entrega al hombre como responsabilidad a él de guiar la congregación bajo la autoridad de su cabeza, que es Cristo. Preguntas, dudas, consultas, o si hay alguna pastora que me está viendo y quiere pelear conmigo, no tengo ningún problema. Vamos a ver lo que la Biblia enseña con respecto a eso. Pero dejamos sentenciado, al menos como iglesia bíblica, que nosotros no aceptamos el ministerio pastoral femenino, sino que solamente existen dos oficios: el pastoral de un hombre y el diácono, ¿cierto?, que son los oficios que existen dentro de la congregación. Bueno, hermanos, ya estamos avanzando rápidamente dentro de este estudio y creo que ha sido de mucha bendición. Finalmente, hermanos, vamos a terminar con esto, que tiene que ver con las ordenanzas dadas a la iglesia. Me gustó mucho la palabra ordenanza, hermano, y creo que está perfectamente puesta esa palabra, aunque no es una palabra que sale en la escritura, porque una orden es un mandato que se tiene que cumplir. Sin embargo, una ordenanza es un conjunto de normas o órdenes que rigen o se regulan para un buen gobierno, un buen funcionamiento de una institución. En pocas palabras, esto está como norma fundamental dentro de una iglesia. Esto se debe cumplir y esto se debe hacer. Y básicamente, hermanos, cuando hablamos de una ordenanza, hablamos de algo que Dios estableció, algo que Cristo, nuestra cabeza, estableció que se debía cumplir, que nació de su voluntad y dijo, esto se debe hacer para recordarme, o esto se debe hacer para manifestar mi poder. Y el Señor Jesucristo estableció dos ordenanzas fundamentales. La primera de ellas es el bautismo. El bautismo que representa la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, en Romanos capítulo 6, versículos 3 al 4, se nos habla que nosotros somos identificados con la muerte, con la sepultura y resurrección. Y todo creyente que es salvado debe bautizarse. No es compatible que un creyente, hermano, sea parte de una iglesia si no se ha bautizado. Un creyente, para ser parte activa de una iglesia, debe haber pasado por la primera ordenanza fundamental de nuestro Señor, que fue bautizarse. La razón, Cristo lo ejemplificó y Cristo dijo que sus seguidores también tenían que bautizarse. Por lo tanto, para ser parte de una iglesia, para ser parte de una iglesia local, para ser parte de un cuerpo de la iglesia, debe ser bautizado. De hecho, nosotros decimos como iglesia bautista que el único requisito que se pide para poder ser parte de una iglesia es ser bautizado.
Y para que usted haya sido bautizado, primero tuvo que haber recibido a Jesucristo como su Salvador personal. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo lo componen creyentes que han sido salvados y bautizados. Pero también hay una ordenanza bastante interesante, hermano, que se encuentra en 1 Corintios, versículos 23 al 26. Y esta ordenanza habla de la Santa Cena, de la Santa Cena. Ahora bien, dentro de las ordenanzas, nosotros podemos ver una particularidad bien interesante. En relación al bautismo, hermano, en relación al bautismo, el bautismo debiera ser una sola vez en la vida de un creyente. Una sola vez porque representa, ¿cierto?, el paso de obediencia que usted hace una vez que recibe a Jesucristo como su Salvador personal. Sin embargo, yo tengo que hacer un alcance frente a esto. Nosotros como iglesia bíblica, nosotros entendemos que hay muchos creyentes que vienen de contextos de otras iglesias que a veces sus posiciones doctrinales o sus fundamentos doctrinales no son concordantes con los que nosotros creemos. De ahí es que nosotros le pedimos a hermanos que se han asociado a nuestra iglesia o que han sido participantes y encuentran, cierto, que esta iglesia les ha bendecido y quieren ser parte de ella, les pedimos que se vuelvan a bautizar si es que ya fue bautizado en nuestra congregación. Se vuelvan a bautizar no solamente para que den testimonio de su salvación en Cristo, sino que a la misma vez dan testimonio de que están de acuerdo a la enseñanza doctrinal que esta iglesia le está instablando. Por lo tanto, de ahí es que hacemos ese alcance. Pero un creyente salvo, estamos hablando, por ejemplo, del caso de un creyente que a lo mejor nosotros lo guiamos a Jesucristo, le entendió su salvación, le enseñamos que él debía bautizarse y él se bautizó. Estamos hablando de eso, debiera ser lo normal. Es una sola vez. Sin embargo, hay una ordenanza que el Señor pide que se haga las veces que sean necesarias o cuando se pueda hacer o cuando se quiera hacer. Y es la de la Santa Cena. Debiera hacerse al menos una vez en el año, debiera ser por lo menos. Hay iglesias que lo practican todos los domingos, hay iglesias que lo practican una vez al mes, hay iglesias que lo hacen en meses especiales, da exactamente lo mismo. Lo importante es que esta ordenanza se pueda cumplir, la de la Santa Cena. Santa Cena que recuerda el sacrificio de Jesús, el derramamiento de su sangre y el partimiento de su cuerpo en la cruz a través del jugo de la vid y del partimiento del pan. Ambas, el bautismo y la Santa Cena, son representativas de la obra de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. De ahí por qué nuestro Señor pide que nosotros las recordemos, pide que nosotros lo hagamos, pide que nosotros lo podamos poner por práctica. Por lo tanto, creemos como iglesia bíblica que solamente existen dos ordenanzas, que es el bautismo y la Santa Cena. ¿Y por qué nosotros decimos que solamente son dos? Porque hay algunos que han agregado, por ejemplo, que existe la ordenanza del dar. Por ejemplo, se pide que también tú seas fiel en tus ofrendas y en tus diezmos. Por lo tanto, en ese sentido, tienes que cumplir con ese mandato del Señor para poder ser parte de la iglesia. Algunos dicen, ¿cierto?, que tú, como la iglesia católica, aunque no tiene nada que ver con nosotros, que tienes que, por ejemplo, casarte, hacer primera comunión. Nosotros no creemos eso, hermano. Y en relación, por ejemplo, al dar, nosotros creemos que es una responsabilidad del creyente salvado más que una obligación. Es una responsabilidad, es algo que el creyente entiende que se debe poner como cumplimiento porque el Señor le ha pedido que sobre sus bienes Él sea el Señor y también muestra su dependencia de Dios a través del dar. Por lo tanto, hay cosas, hermanos, que se enseñan como principios de dependencia, como el dar, como el servir, como el dar tus talentos y tus dones al servicio del Señor. Eso habla netamente de tu obediencia y tu servicio al Señor, pero en relación a las órdenes que son inviolables, no puede haber un miembro de la iglesia que no sea bautizado, o puede haber un miembro de la iglesia que tome la Santa Cena sin haber sido bautizado. O sea, tiene que cumplirse estas dos ordenanzas como tales. Las podemos, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, la puede hacer posible. Dentro de lo que estamos aprendiendo, hermano, yo quise pasar por alto, o no pasar por alto, quizás no darle mayor profundidad, pero sí hacer mención sobre en qué tipo de iglesia nosotros creemos. Nosotros creemos que la iglesia de Dios es el cuerpo de Cristo.
Y hay algunos que han argumentado en base a esta línea que existe la iglesia universal y la iglesia local. Yo digo, hermanos, que ambas existen. Nosotros, como cristianos, somos parte de un cuerpo universal de creyentes, hermanos, que algún día nosotros nos reuniremos y seremos solo un solo cuerpo en Cristo. Estoy hablando de los creyentes alrededor de todo el mundo, alrededor de nuestra comuna, de otras comunas, saliendo de Chile, más allá de nuestras fronteras. Seremos parte de un cuerpo local. Algunos dicen que ese cuerpo universal está activo. La verdad, hermanos, en que yo lo que veo en la Escritura, que no es así. Aún todavía no está activo porque es necesario que se salve hasta la última persona para que el cuerpo de Cristo esté completo. Por lo tanto, estoy pensando que el cuerpo universal existe, pero tendrá que cumplirse, ¿cierto?, que hay hasta el último salvado para que sea parte del cuerpo de Cristo y ese cuerpo ya esté perfecto y estemos en la gloria. Más bien creemos en la iglesia local, o sea, un grupo de creyentes establecidos en una zona específica, en una localidad específica, en un sector específico, donde ahí con la guía de un pastor, guiado por el Señor, enseñan la palabra del Señor. Esa es la iglesia que nosotros creemos. Esa es la iglesia que hoy día actualmente el Señor usa y bendice. Iglesias locales. Por ejemplo, nosotros conocemos varias iglesias locales. Por ejemplo, puedo nombrar a la de Chihuayante, a la de Noviciado, a la de La Roca, que está ahí en Macul, de Florida, de La Serena, y algunas que se me vienen a la mente, que son las más que frescas que tengo en este momento. Pero existen muchas más, hermanos, allá en México, en Centroamérica, en China, en Japón, en todos lados, hermanos, hay iglesias locales, autónomas, independientes. Por lo tanto, hermanos míos, esto nos lleva a un principio fundamental. La iglesia, los creyentes tienen el llamado, la ordenanza de estar establecidos en una iglesia local, no andar pimponeando para todos lados. Existen muchos creyentes que nunca están satisfechos y van picoteando en iglesia, en iglesia, iglesia, iglesia. Ese creyente, hermano, abiertamente está pecando. ¿Por qué? Porque el llamado para el creyente es establecerse en una iglesia local, estar sujeto a la autoridad de un pastor, serle obediente y permitir que él le guíe bajo la enseñanza de la palabra de Dios. Por lo tanto, amados, los que somos miembros de la Iglesia Bíblica Bautista acá en el Bosque, su responsabilidad es amar su iglesia, cuidar su iglesia, velar por ella, orar por su pastor, trabajar por ella, engrandecerla, bendecirla, cuidarla, prosperarla y todo lo que el Señor pide que se haga dentro de la iglesia. Pero si está mirando para el lado siempre diciendo, oh, mira, he hecho tanto de menos la iglesia allá, el pastor de allá es tan bonito, usted está pecando, hermano. Usted está haciendo lo que el Señor no agrada. O comparando su iglesia con otra. Eso no es leal. Eso habla de lealtad, hermano. O comparando pastor con pastor, hermano. Que eso es finalmente lo más nefasto que usted puede hacer. Porque lo peor que usted puede hacer es comparar, no sé, al pastor César con Charles Ryrie, por ejemplo, que era pastor de una iglesia allá en Dallas. O sea, imposible, hermano. Él es un maestro de maestros. ¿Cómo lo va a comparar conmigo? No hay punto de comparación. Por lo tanto, si usted dice, no, él es mejor que mi pastor, entonces también usted está despreciando lo que el Señor le entregó. Ame a su pastor, bendígalo, cuídelo, ore por él, anímelo constantemente. Y eso, hermano, hace que el cuerpo de Cristo funcione armoniosamente. Bueno, estamos terminando esta edición de estudio y espero que ojalá, hermanos, haya quedado un poquito más claro, especialmente para mis hermanos que son nuevos y están avanzando los primeros pasos de la fe, este entendimiento, hermano, que si tú quieres ser parte de esta iglesia, lo puedes ser. Solamente obedece a lo que el Señor te ha pedido. Siéntete honrado porque el Señor te ha puesto una iglesia para bendecir tu vida. Ámala, cuídala, bendícele y haz todo lo posible, hermano, para que tu vida sea de bendición en este cuerpo local. Bueno, te bendigo, hermano, te animo a que sigas conociendo más la palabra del Señor y que en la próxima jornada que nos corresponde estudio bíblico podamos estar juntos aprendiendo una vez más estas síntesis de nuestras doctrinas fundamentales. Hoy aprendimos la doctrina de la iglesia. Recuerda, dudas, consultas, preguntas que usted tenga, no dude en hacérmelas y yo estaré dispuesto a poder ayudarle. Bueno, me despido entonces de cada uno de ustedes, deseando la bendición de Dios para sus vidas y esperando en Dios poder volvernos a ver pronto. Dios les bendiga, que tengan una buena tarde.